El trabajo del restaurador de cerámica no consiste solo en pegar tepalcates. Para conservar una pieza es necesario conocerla, evaluar su estado, identificar las marcas que el tiempo ha dejado en ella y aplicar el conocimiento teórico para evitar su destrucción. El momento ideal para comenzar su conservación es en la excavación misma, y a partir de ese momento, el restaurador lleva a cabo diversas acciones para proteger la pieza. La restauración de cerámica garantiza la conservación de esta parte del patrimonio arqueológico. No se trata solamente de la intervención directa de las piezas, sino que es necesario que existan condiciones estables durante su manejo, embalaje, almacenamiento y exposición, y que estas condiciones se mantengan para evitar su deterioro. Bueno, aquí tenemos ejemplos muy importantes. En esta ocasión, en el seminario taller, tenemos piezas de diferentes proyectos. Uno de los proyectos es Tehuacán, Puebla, y tenemos esta pieza que es un chantil, que la pieza llegó totalmente fragmentada. Y ahora ya la estamos trabajando más, ya está parcialmente intervenida, ya se limpió, ya se unieron algunos fragmentos y actualmente se está continuando con la estabilización. Si se dan cuenta, la pieza está conformada por muchas partes, acá tenemos otras, y entonces la idea es ir armándola poco a poco para que pueda tener un soporte sólido y poderla tener presentable a los investigadores y al público que la va a ver. Cuando hay pérdida de fragmentos, el restaurador tiene que hacer toda una investigación, incluso una investigación teórica, para ver si estos fragmentos pueden o no ser repuestos. En este caso, por ejemplo, que tenemos una pieza muy fragmentada que requiere de estabilidad, los fragmentos se van a tener que reponer. No todos, porque hay partes de la pieza que no conocemos y no podemos inventar, pero hay otras partes que si no se repusieran, por ejemplo, en esta zona de aquí, la pieza se caería o no podría mantenerse en pie. Y nosotros hacemos con materiales especiales que ya investigamos, que no le causan ningún daño a la cerámica, reposiciones que más adelante van a servir para que la pieza pueda ser vista y pueda ser sostenida. Bueno, nosotros en restauración no ponemos materiales idénticos, porque no podemos utilizar un material que sería una falsificación en la pieza. Tenemos que poner materiales que se puedan identificar a simple vista o que se pueda saber que no es un material de la pieza. Entonces hacemos pruebas con diferentes pastas que ya han sido experimentadas. Sabemos que no le causa daño a la cerámica, que puede funcionar en climas tropicales como en zonas de México, en climas desérticos, que se aplica y que en algún momento, si se requiere eliminar, se puede hacer. Bueno, esta pieza es muy interesante y aquí, bueno, es como el trabajo ideal que puede realizar un restaurador junto con arqueología. Es una urna que se encontró en Malpaís Prieto, Zacapú, en Michoacán, y lo interesante es que la pieza tenía contenido del cuerpo de un niño. Entonces, aquí intervino restauración para poder hacer el levantamiento completo de la pieza sin que tuviera ningún daño, pero además participó completamente arqueología para poder extraer el material que estaba en la parte de adentro de la pieza. La información que tiene el material, tanto cerámico como el contenido de la pieza, es fundamental para la investigación de esa cultura. La pieza, al estar en una zona que tiene mucha roca volcánica, sufrió muchas deformaciones. Entonces tiene grandes grietas, que aquí nos enseña Ania, grandes grietas que, como ves, están completamente abiertas, la pieza está deformada. Si esto no se hubiera protegido, se hubiera roto por completo. Entonces, ahorita, ya después de que se hizo la extracción del contenido, que se protegió la gran grieta, que se recuperaron todos los fragmentos, que aquí ya están algunos unidos, entonces se comienza la limpieza para ver la textura y las características del engobe de la cerámica. Ahorita Ania está haciendo el trabajo de limpieza para eliminar tierra y sales. Hay sales en el suelo que se quedan adheridas a la pieza, entonces de esta manera las libera con sustancias químicas que ya hizo pruebas para no causar ningún daño y con una habilidad de manejo de bisturí para poder ir liberando la pieza sin causar ningún daño. Esta es una labor muy rica en la restauración, en donde la pieza nos platica mucho sobre una cultura. Una parte fundamental que nosotros vemos es la técnica de factura que utilizaron las diferentes culturas para hacer un objeto. Y por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una pieza de Campeche, de Balancuc, de un proyecto muy importante. Y lo interesante es que la pieza, nada más con verla así en fragmentos, nos detalla específicamente cómo fue hecha.
Entonces tenemos, por ejemplo, aquí este fragmento con incisiones, con la marca, incluso huellas dactilares de quién hizo la pieza, y aquí estaba colocada esta pequeña carita que por deterioro se desprendió. Sin embargo, si nosotros la vemos por la parte posterior, vemos cómo la delicadeza de la persona que construyó esta pieza y cómo fue colocando cada uno de los puntos de arcilla para tener ya una cara que representa a un personaje. Antes de cualquier intervención de restauración, se tomen todas las muestras necesarias para investigación. Si nosotros hacemos un tratamiento de restauración sin planeación y sin extraer las muestras de manera adecuada, esta información se pierde. Y obviamente si nosotros hacemos una intervención sobre las muestras, las echamos a perder. Entonces siempre hay que tener una planeación completa del trabajo de investigación y de conservación. Yo creo que el trabajar con lo que produce una cultura provoca una pasión impresionante, ¿no? Saber que los antepasados estuvieron con sus manos elaborando un objeto que nos va a transmitir parte de esa cultura, pues es una información riquísima que personalmente y para toda la gente es muy importante. Pero también la labor que hace el restaurador, que es una labor de investigación, incluso una labor detectivesca, porque es saber, bueno, con qué herramienta hicieron esto, con qué herramienta pudieron pulir de manera tan perfecta. Y luego toda la información que nos da de esa cultura, bueno, es una parte riquísima, ¿no? Que creo que todas las personas pueden estar involucradas en esto y darlo a conocer, que no se quede únicamente como restauradores, sino que la gente de todo el país y de todo el mundo pueda saber que con una investigación puedes tener toda la información de una cultura.